Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, sea la hora que sea donde van a ver este video que les va a platicar acerca de algunos temas de física de manera general. Vamos a compartir el video. Iniciamos. Es el curso número 10 con temas selectos de física básica. Bueno, así lo nombré yo al después de ver el contenido. Este es un cerebro en la imagen donde muestra que el contenido del módulo es la presentación, los estados de la materia, vamos a hablar de calor y temperatura, fuerza, movimiento y gravedad. Esto es lo que vamos a ver en el contenido de este módulo. ¿Cuál es el nivel? Está para educación básica. Sin embargo, puede ser de muy buen repaso para educación media superior. La intención de este módulo es que se vean los temas de una manera en la cual experimenten, cuestionen, puedan aplicarlo, ya que van a ser muy diversos temas y que se diviertan. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Pensar, practicar tu habilidad de aplicar tu conocimiento a la vida diaria, que sea entretenido, permitir que conviertan el ejemplo en un juego, que compartas con más personas los conocimientos que vas adquiriendo. Divertirte. No importa que tengas respuestas erróneas, el chiste es aventurarte a tratar de explicar lo que pasa y luego ir ajustando con los conocimientos. Bien, entramos en materia. Y para empezar, vamos a ver los estados de la materia. Tenemos que los estados de la materia son 3: sólido, líquido y gaseoso. En el sólido nos muestra la agregación de las partículas. Aquí están unidas con las fuerzas muy intensas que no permiten dejar sus posiciones fijas, solo pueden vibrar ligeramente, pero están fijos. Si nosotros nos encontramos en un sólido, no podemos penetrarlo porque sus partículas están muy unidas unas a otras. En el caso de un líquido, las partículas tienen más espacio entre ellas, tienen más energía. Las fuerzas entre las partículas son más débiles que en los sólidos, por lo que pueden moverse con mayor facilidad. En el caso de los sólidos, tienen formas definidas. En el caso de los líquidos, adquieren la forma de donde están contenidas. Y el tercer estado es el gaseoso. Las partículas están muy separadas, tienen mucha energía y se mueven con gran velocidad. Las fuerzas de atracción son casi nulas. Yo me pongo a pensar, si tenemos un estado sólido y queremos caminar dentro de él, no se puede. Chocamos y no entramos. En un estado líquido y queremos caminar dentro de él, sí se puede. Por ejemplo, has ido a la playa y quieres correr cuando el agua te llega a la cintura, por ejemplo, no puedes correr tan veloz. Pero en el estado gaseoso, las moléculas están tan separadas que puedes correr prácticamente libremente. Bien, ahora vamos a tratar de hacer pensar a los alumnos cuáles son ejemplos de estado sólido. ¿Dónde ves estado sólido? Entonces aquí tenemos esta imagen: el hielo, una pelota, el hueso, una roca, la lata, lápiz, bicicleta. Es decir, de todo lo que tienes a tu alrededor, dime qué ves que sea de estado sólido y ponerlos a pensar. Aquí en la parte de abajo voy a estar poniendo las ligas en donde pueden encontrar mayor información. A continuación, ejemplos de estado de la materia líquido. ¿Qué estado líquido conocen? Entonces, pues el agua, la lluvia,
un chocolatito caliente, caliente por decir líquido, porque si no te imaginas una barra de chocolate, ¿no? Pero chocolate caliente, la botella de agua, la leche, el jugo, el agua de una alberca, el contenido de una lata, que puede ser la leche clavel, una sopa, o el contenido de una botella donde encontramos líquidos. Aquí esta imagen se ve que es de unos españoles que le dicen zarzaparrilla. Preguntarles a los chicos, ¿qué ejemplo de líquido me das? Ponerlos a pensar. El estado gaseoso, donde las partículas tienen mucho más energía y se mueven libremente. Y entonces aquí nos se ponen el aire, el viento, el gas que está dentro de un globo, las nubes, el vapor del agua, el gas de la estufa, el globo del aire que se va elevando. Entonces, si se fijan, aquí mencionan aire y viento. Hay que averiguar la diferencia entre aire y viento para nosotros tenerlo claro y preguntarles a ellos también que lo investiguen. Todo lo tienen que investigar, no creerse todo lo que uno les dice, sino experimentar, leer, aprender. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que son los fluidos no newtonianos. Y vamos a hacer el ejercicio. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. Se trata sobre fluidos no newtonianos. ¿Cómo lo hice? La mezcla es con una maicena de este tamaño, 750 gramos, de una vez para que tengamos material para jugar, y aproximadamente 3 vasos de agua. Lo mezclan y van a tener este fluido, si lo alcanzan a ver. Es líquido, ¿verdad? Es un fluido. La característica de los fluidos no newtonianos es que cambia su viscosidad de acuerdo a la temperatura y a la fuerza que se le aplica. ¿Qué pasaría si a un fluido le pegamos? ¿No? Veamos si es cierto. ¿Vieron? Le aplicamos fuerza y nada. Ah, mentira, entonces no es un fluido. Sí, es un fluido. Sí, es un fluido. Se comporta como un fluido cuando no se le aplica mucha fuerza. Por ejemplo, vamos a hacer una pelotita, rápido, una pelotita, y la pasamos entre las manos. Si no la pasan rápido, se escurre como agua. Entonces puedes estar jugando con ella. Puedes aplicar el dedo así, no penetra. Si lo haces de forma lenta, se va hasta adentro. Es algo muy interesante y muy divertido de estar jugando. ¿Dónde podemos ver esto? Me enteré que, por ejemplo, para los guantes de portero, imagínense los cañonazos que reciben. Tienen los guantes de portero un compuesto que funciona como fluido no newtoniano. Entonces, extiende las manos, le pega el balón y rebota perfectamente sin dañar las manos. Pero es lo suficientemente flexible como para que el portero pueda doblar sus dedos. ¿Se fijan? Está sencillo, ¿no? Y es de lo más divertido jugar con él. Esto quiero que ustedes lo hagan y lo compartan con su familia. Fíjense que hay videos en YouTube donde hacen albercas de esto. Y una persona puede pasar corriendo sin problema alguno. Pero si se detiene, se empieza. Está padre, ¿verdad? Hagámoslo y me enseñan una foto de cómo le salió. Gracias. Bien, pasamos al tercer tema, calor y temperatura. Muchas veces se utiliza indistintamente lo que es el calor y temperatura, pero vamos a ver más específicamente. El calor es la cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Es una cantidad de energía, el calor. Y la temperatura
Es la forma en que se mide la energía del cuerpo, del calor. ¿Qué tipo de energía? Es energía cinética. Las partículas, las moléculas están en movimiento mostrando esa energía. Y la temperatura nos mide la energía promedio, porque no todas las partículas tienen la misma cantidad de energía. Entonces toma un promedio y es lo que nos mide la temperatura. Para hablar del calor, volvemos a nuestra imagen de sólido, líquido y gas. El calor depende, como le decía, de la velocidad de las partículas, del número de partículas, de su tamaño y de su tipo. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas partículas, pues podrá sentirse mayor calor. Y decíamos, en el sólido las moléculas no tienen tanto movimiento, tienen generalmente menos calor. De la misma sustancia en líquido, el compuesto ahora, este líquido, sus moléculas tienen más energía y en el gas tienen mucha energía y chocan y se rebotan por todos lados. Tanto en el gas como en el líquido adquieren la forma de lo que los está conteniendo. Bien, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, tenemos un medidor de velocidad de las partículas, ¿no? Y entonces, en el caso del sólido, las partículas están muy unidas y tienen velocidad muy poca. La energía cinética de las partículas es muy poca. Sin embargo, en un líquido, si se ven en el dispositivo de medición, como si midieran la velocidad en el auto, se tiene mucho más energía. Y en el caso de un gas, las partículas tienen muchísima más velocidad. Ahora, la temperatura. La temperatura se estableció el sistema para medirla y decíamos que la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas que componen lo que estamos midiendo. Es importante tener estos parámetros que son comparables en distintas partes del mundo con diferentes personas, porque si lo hacemos de manera subjetiva, unas personas pueden percibir una temperatura y otras otra. Por ejemplo, si estamos comiendo una sopita caliente, alguien dice, ¡ay, esto está muy caliente! Y otra persona dice, ¡ay, no está tan caliente! Yo la quiero más caliente. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Qué tan caliente es? Esto tiene una temperatura muy elevada. ¿Qué tanto es la temperatura elevada, no? Hace mucho frío y para otras personas no sienten frío. Entonces, eso es muy susceptible. En cambio, si decimos, estamos a 26 grados, es una temperatura muy agradable. Bueno, puede ser agradable para mí, pero 26 grados ya entendemos que no hace mucho calor ni mucho frío, ¿no? Entendemos claro el concepto de 26 grados. Entonces se estableció la escala. La primera escala fue la escala Celsius, adquirió el apellido de la persona que la inventó, y entonces puso unos marcos fijos. ¿A qué temperatura el agua se deshiela? Que pasa del estado sólido del hielo al líquido, a los 0 grados. O al revés, ¿a qué temperatura el agua se congela? A los 0 grados centígrados. Entonces, ahí le puso nuestro nivel 0. Y puso a dónde el agua ebulle y se convierte en vapor. A los 100 grados le puso 100. Y entre el 0 y el 100 puso las divisiones. Arbitrariamente le puso el 0 y el 100. Y entonces Fahrenheit es una escala que se utiliza mucho en Estados Unidos para decir las temperaturas. Entonces, Fahrenheit, el 0 grados, él le puso el 32 y a los 100 grados centígrados le puso 212. Entre
El 32 y el 212 van 180 grados. Entonces, cada grado es más pequeño, cada grado Fahrenheit es más pequeño que en el caso de los grados Celsius. Y los 0 grados Fahrenheit equivalen a los menos 18 grados centígrados. La temperatura del cuerpo ahora con la pandemia que nos están tomando la temperatura ronda entre 36 y cachito a 37. Bueno, 37 grados Celsius, centígrados. Grados Celsius es igual que grados centígrados. Y se simboliza por el circulito y la C, ¿no? Los grados Celsius, la temperatura, pongamos los 37 grados, ¿a cuánto corresponde en Fahrenheit? A 98.6 grados Fahrenheit. Y en grados Kelvin, ahora vamos a ver los grados Kelvin, son los grados absolutos. Aquí el 0 se puso no en el congelamiento del agua, sino en la temperatura más baja en la cual las partículas ya prácticamente no tienen movimiento. Ahí le puso el 0 absoluto. Y el tamaño de los grados es igual del tamaño de los grados centígrados. Entonces, los 0 grados centígrados equivale a los 273.15 grados Kelvin. Y los 100 grados centígrados equivale a le sumamos 100 grados Kelvin y son 373.15. Fíjense que en la escala Kelvin no lleva el circulito de grado, solamente con la K se simboliza. En Fahrenheit sí se pone grados Fahrenheit. Existen las fórmulas que nos ayudan a convertir entre una escala y otra. Entonces, esta es la manera de medir la temperatura. A ver, ahora vamos a ver los cambios de estado de la materia. Pensemos en un líquido, pensemos en el agua. El agua, cuando la congelamos, es decir, pierde energía cinética, la enfriamos. Esa energía cinética se va al ambiente, la reparte en el ambiente y se convierte en el hielo, en el sólido. Entonces, a este proceso se le llama solidificación. Y cuando un líquido se solidifica, cuando el agua se solidifica, por ejemplo, el agua se convierte en nieve, hay una ganancia de energía en el ambiente. Y cuando un sólido, cuyas moléculas están casi sin movimiento, se funde, es porque se le metió energía. ¿De dónde toma la energía? Del ambiente. Entonces, el sólido, para que pase al líquido, es un proceso de calentamiento del ambiente. Esto es un poco complicado de entender, pero es como se da en climatología. Entonces tenemos, perdón, el sólido, para que pase al líquido, necesitan tener mayor energía las moléculas, en este caso de agua, para que pase a la fase líquida. Y entonces el líquido, para pasar a vapor, necesita aún más energía. Entonces tenemos que, por ejemplo, cuando salimos del baño y que salimos húmedo, sentimos fresco, porque las moléculas de agua que rodean nuestro cuerpo se empiezan a evaporar, es decir, se convierten en gas. Pero ¿de dónde toman la energía para convertirse en gas? De nuestro cuerpo. Entonces, para pasar de líquido a gaseoso se requiere energía. Y de gaseoso a líquido se le llama condensación. Y esto lo vemos, por ejemplo, nosotros al respirar exhalamos entre diferentes componentes vapor de agua. Y si soplamos en un vidrio, en un espejo, el espejo está más frío,
el vapor de agua se condensa y se empieza a ver opaco, porque las gotitas de agua se presentan y por eso se ven opacos. Antes era gaseoso, así al hablar no lo ven porque está convertido en gaseoso. A la hora que se condensa, se solidifica, se hace más, pierde energía, se hace líquido y es como se ve. Por ejemplo, las nubes. En el aire tenemos vapor de agua. Sin embargo, una nube ya se puede ver. ¿Por qué? Porque en la nube ya tenemos gotitas de agua y esas reflejan la luz, por eso se ven blancas. Mientras tanto, ahí ya tenemos líquidos. Sin embargo, ¿por qué no cae la lluvia? Porque hay muchas corrientes de aire adentro y entonces se van uniendo muchas gotitas de agua, hasta que tienen un volumen grande que evita las corrientes de aire dentro de la nube y se deja caer. Entonces es cuando viene la lluvia, pero ya me estoy desviando, ¿verdad? Con climatología. Bien, de líquido a gaseoso requiere más energía. El gaseoso puede cristalizarse, es un proceso como muy abrupto y se le llama cristalización. Igual, del sólido puede pasar directamente al gaseoso y se le llama sublimación. Estos son los cambios del estado de la materia. Bien, ahora, ¿cómo se transfiere el calor? Decíamos que el calor es energía. ¿Cómo se transfiere la energía? Cuando se produce una transferencia del calor, hay un intercambio de energía entre los cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo. Y este intercambio continúa hasta que se llega a equilibrar las temperaturas. La energía, decíamos, es energía cinética, es decir, energía de movimiento. En este ejemplo de la figura, tenemos que aquí se da por radiación, aquí se da por convección y aquí se da por conducción. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces tenemos por conducción. Conducción es cuando la energía se transmite por contacto. Una molécula que tiene mucha energía va y le pega a otra y le transfiere su energía. Pero con muchas moléculas es como se percibe la transferencia de energía de calor por conducción. Aquí vemos que toma la mano esta parte de la olla que está más cercana a la fuente de calor, está en rojo, que está más caliente. Nosotros la tomamos y en el extremo está más fría. Entonces, ¿en qué sentido va la transferencia de energía? Del que tiene mayor energía al que tiene menor. Es decir, donde hay más calor, más energía cinética, le pasan ese movimiento hacia más adelante hasta transmitirle la velocidad de energía cinética. Obviamente que las moléculas, al vibrar y chocar con las otras, pierden parte de la energía que se la transfirieron al otro. Entonces, poco a poco se empiezan a enfriar. ¿Cuándo se detiene la transferencia de calor? Cuando hay un equilibrio térmico, es decir, ya la temperatura es la misma de un lado al otro y siempre va de mayor a menor. Esa es la conducción, cuando la transferencia del calor es por contacto directo. Ahora la convección. En el proceso de convección se da con fluidos y se transfiere el calor por ascenso de un fluido. Y fluido es un agua, es un chocolatito caliente, es el aire es también un fluido. Bien, en este caso de la olla, tenemos que la fuente de energía que le está transmitiendo toda esta energía se la transfiere a la base de la jarra esta, de la tetera. Esta se calienta y empieza a calentar a las moléculas de líquido que están pegadas a la base. Y estas adquieren movimiento y en este movimiento se hacen más ligeritas y se desplazan hacia arriba.
Y entonces, como dejan ese huequito hacia arriba, las moléculas de alrededor sustituyen y tapan ese hueco. Y entonces nosotros lo podemos observar al poner a hervir agua en una recipiente que esté destapado, como empiezan pequeñas como burbujitas, ¿verdad? Que son las el grupo de moléculas que tiene más energía y que está más ligerito y que se va a la parte superficial. Esto ocurre igualmente en la atmósfera. El sol calienta el suelo, se calienta mucho más rápido el suelo, la tierra, calienta el aire en su base, las moléculas se vuelven más ligeritas y ascienden, y las que están al lado, que están más frías, son más pesadas y se van hacia abajo. Entonces se empieza a ver una circulación. Esto se da también en la naturaleza, les decía, en la atmósfera. Y esto, algunas aves perciben estas burbujas de aire que se llaman termas. Y entonces han visto que algunas aves van así como flotando, se van poniendo en las diferentes termas, en las burbujitas de aire que son más calientes. Sin abatir sus alas, solamente se dejan guiar. Esto es como se da la convección, transferencia de calor por ascenso de un fluido. La radiación consiste en el flujo de energía a través de ondas electromagnéticas que se pueden mover a través del vacío, es decir, no requieren mover a las moléculas, son ondas electromagnéticas y también pueden transmitir el calor. Entonces, nosotros lo vemos en un día de verano que hace mucho calor. Te sales al sol y cierras los ojos y puedes sentir perfectamente en qué parte de tu cuerpo te está dando la luz del sol, que trae transferencia por radiación de ondas electromagnéticas. O cuando en una noche de frío haces una fogata, te pones frente a la fogata y sientes el calorcito que te llega. Y hasta te pones como pollo rostizado para calentarte la parte de atrás de tu cuerpo, porque solo se transmite a la parte de enfrente. Esa es la forma de transmisión de calor, por conducción, por convección y por radiación. Ahora vamos a ver fuerza y movimiento. Fuerza es lo que hace que cualquier objeto cambie su movimiento o su forma. Por ejemplo, tenemos estas imágenes. Aquí se ve que le está aplicando fuerza al carro para moverlo. Entonces, le aplica la fuerza y cambia su movimiento. De estar en reposo, se empieza a mover poco a poco. Los chicos que están aquí abajo también están aplicando fuerza, pero no es empujando, sino jalando. Están aplicando fuerza para mover un objeto. Y tenemos este otro que es un imán que tiene una fuerza de atracción que no es de contacto. Si se fijan, a la distancia se puede aplicar. Tenemos el caso de este beisbolista que le está aplicando fuerza a esta pelota para lanzarla y que adquiera movimiento. O el caso de este carro. Y se fijan que hasta tenemos aquí una flecha. El poste le está aplicando una fuerza para cambiar su movimiento y detenerlo. Ahí es también fuerza. Por ejemplo, tenemos fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la Luna es mayor que la Luna. La Luna también tiene fuerza de atracción. Claro que sí, y ¿saben? Ella es la que ocasiona que se den las mareas. Si nosotros pudiéramos ver a la Tierra, el lado que está dándole la cara a la Luna tiene un abombamiento porque el agua se atrae un poquito más fácilmente a la Luna. Entonces, ¿qué pasa con esos lados? Que si hay tierra cercana a esa parte, van a ser las mareas altas. Y por el otro lado,
vamos a tener las mareas bajas de donde se fue el agua. Acá tenemos, por ejemplo, una pelotita de estas para quitar el estrés. Le aplica fuerza y cambia su forma. Decíamos, aplica su forma o su movimiento. Aquí, la fuerza, tenemos esta flecha que implica que le está poniendo fuerza al balón y cambia a movimiento. La Tierra ejerce una fuerza de atracción y por eso nos tiene parados. ¿Por qué no se caen los que están del otro lado de la Tierra? Porque todos en la superficie de la Tierra estamos siendo atraídos hacia el centro de la Tierra por la masa de la Tierra. Estas dos pelotas que tiene esta caricatura de niño, la suelta y las dos son atraídas por la fuerza. En este caso se le llama fuerza de gravedad. Aquí tenemos este señor que está empujando esta caja súper pesada y le tiene que aplicar mucha fuerza. Y hay una fuerza que actúa en sentido contrario. La fuerza aquí la aplica el señor y actúa en sentido contrario la fuerza de rozamiento, porque entra en contacto con las partículas y no la deja que se mueva tan fácilmente. ¿Qué tal si en lugar de tierra fuera hielo? Tiene menor fuerza de rozamiento, entonces la empujaría y fácilmente se iría. En este caso, que no hay tanta fuerza de rozamiento porque son llantas. Entonces la fuerza de rozamiento se da en la base de las llantas, es menor a toda la superficie de aquí. La fuerza que le tiene que aplicar es menor para desplazar esta caja. Bien, entonces ahora vemos que tenemos dos tipos de fuerza. Las fuerzas en general las dividimos, fuerza de contacto y fuerza a distancia. De todos los ejemplos que acabo de ver, quiero que me los organices. ¿Cuáles son fuerza de contacto y fuerza a distancia? Su nombre lo indica, entonces pues no tengo que definir qué es cada una de ellas, ¿sí? Siguiente, si se fijaron, muchos de los ejemplos ponían una fuerza. Las fuerzas se representan con flechas que se llaman vectores, y tienen tres componentes. El sentido, que lo indica la cabecita de la flecha, hacia dónde va. La dirección es el ángulo hacia dónde va. Y la magnitud es la medida de la fuerza. Entonces, los vectores representan a las fuerzas y nos los da un vector su sentido, dirección y magnitud. Muy bien, aquí tenemos en este dibujo que estas dos personas quieren jalar este gran bloque. Y lo chistoso es que lo quieren jalar en esta dirección, pero cada uno lo jala con diferente ángulo. Le aplica una fuerza 1 y la fuerza 2. Y sin embargo, logran que se muevan. Si se fijan aquí, la magnitud de la fuerza 2 es mayor que de la fuerza 1 y tienen este ángulo de diferencia. Pues la resultante, la fuerza que se resulta de aplicar la fuerza 1 y la fuerza 2 se da en este sentido. Es una fuerza mayor a cada una de ellas, es decir, es mayor la fuerza resultante que la fuerza 2, es mayor que la fuerza 1, porque la componen estas dos fuerzas y lleva esta dirección y este sentido. Bien, ahora vamos a pasar a las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres. La primera ley de Newton nos habla sobre la inercia. La segunda ley nos habla de la relación que tienen las fuerzas con respecto a la masa y a la aceleración. Y la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción hay una reacción, igual magnitud y sentido diferente. Vamos a ver cada una de ellas. Bien, la primera ley de Newton dice, es la ley de la inercia. Un cuerpo
va a permanecer en su estado en el que se encuentra, ya sea de reposo o de movimiento. Y así se va a continuar, a menos que llegue una fuerza, a menos que se le aplique una fuerza. Y esto es lo que se conoce como inercia. Y va a depender la inercia mucho de la masa. Por ejemplo, aquí tenemos este cuerpo y está en reposo, se le tiene que aplicar mucha fuerza para que se pueda mover. Va a depender de la masa. ¿Qué tal si en vez de ser este carro fuera un tráiler? Este señor no lo podría mover, no podría romper la inercia del tráiler. Aquí tenemos un caso contrario. El poste le está aplicando una fuerza. La persona iba dentro del carro con la misma velocidad que llevaba el carro. Se detiene el carro, pero el hombre no se detiene, sigue con su velocidad, sigue con la inercia que seguía. Se encuentra con el parabrisas que rompe y se sigue. Por eso es importante traer el cinturón de seguridad para que tú también te detengas y no salgas volado como ha sucedido en muchos accidentes. La segunda ley de Newton. La aceleración de un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza que se le aplique y va a depender mucho de la masa. A mayor masa, menor aceleración. Entonces, por eso se dice, la aceleración de un cuerpo será directamente proporcional a la fuerza que se le aplique e inversamente proporcional a su masa. Inversamente proporcional quiere decir a mayor masa, menor aceleración. Y aquí tenemos estos dibujos. Por ejemplo, este señor está aplicando una fuerza determinada, una F roja, a una masa muy pequeña, una pelotita. Entonces su aceleración va a ser bien grande. La fuerza que le aplique va a ser esta y su aceleración como resultado va a ser muy grande. Aquí tenemos, quiere aplicarle la fuerza a una masa muy grande. ¿Cuál va a ser su aceleración? Muy pequeñita, ¿sí? La misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondientemente más pequeña. Esto es lo que nos lo dice la segunda ley de Newton. Ahora la tercera ley de Newton. Por cada fuerza de acción existe otra igual, pero de sentido contrario. Aquí tenemos el ejemplo de esta nadadora en su vuelta de campana. Ejerce una fuerza sobre los pies, sobre la pared de la alberca y tiene una fuerza de reacción que la acelera hacia adelante. A ver, tú estarte sin recargarte en alguna pared y quieres salir con esa misma aceleración, ¿no? Necesitas aplicar la fuerza. Y es lo mismo que pasa con esta niña que brinca en el trampolín. Le aplica una fuerza y recibe una fuerza de reacción en sentido contrario, porque ella se le aplicó en un sentido y la reacción es en sentido contrario y de la misma magnitud. Si le aplica mayor fuerza va a recibir. Esto es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Y otra ley de Newton que ya no acá son números, es la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal nos dice que dos cuerpos tienen una fuerza de atracción una a otra. Y esta fuerza de atracción va a depender de una constante que se llama G y va a depender de la distancia entre sus dos cuerpos y de la masa. Si es el cuerpo de la misma masa, cada uno se va a atraer con la misma fuerza. Si le aplicamos mayor distancia, la fuerza se va a disminuir. Eso es lo que nos dice la fórmula. Es inversamente proporcional a la distancia. A mayor distancia, menor fuerza va a haber.
y es directamente proporcional a las masas. Entre mayor masa, mayor fuerza de atracción. Por ejemplo, habíamos platicado de la atracción de gravitación que tiene la Tierra sobre nosotros. Nosotros también tenemos fuerza de atracción sobre la Tierra, pero nuestra masa es bien pequeñita en comparación a la de la Tierra. Por eso, pues, la Tierra ni se entera de que tiene esta fuerza de atracción. Si nosotros pudiéramos viajar a la Luna, pero hemos visto imágenes de cómo van los astronautas casi saltando, porque la masa de la Luna es mucho menor a la de la Tierra. Entonces allí las personas tienen atracción hacia la Luna, pero la atracción es menor que la que tiene la Tierra. Entonces allí pesan mucho menos de lo que pesan en la Tierra. De esto nos habla la ley de la gravitación universal. Con esto terminamos este módulo. Ahora, ¿qué ejercicios me van a entregar? El primer ejercicio, sobre los estados de la materia. Quiero que se saquen una foto donde ustedes hagan el experimento de los fluidos no newtonianos. En esa foto debe de verse el experimento junto con su cara para ver que ustedes lo hicieron. Disfrútenlo, compártanlo con sus familiares, con sus seres que están ahí cercanos. Segundo, calor y temperatura. Esta es una pregunta de razonamiento. Explícame por qué el agua se enfría al agregarle los hielos. ¿Qué mecanismos se dan de transferencia de calor? Tercera, la transferencia de calor explica por qué los aparatos de aire acondicionado siempre están en la parte alta de las habitaciones. Y aunque aquí no usamos calentadores, si te ha tocado estar en algún lugar donde usen calentadores, sus salidas del aire caliente es en las partes bajas de las habitaciones o el aparato se encuentra en la parte baja. ¿Por qué se ponen ahí? ¿Por qué el aire acondicionado arriba? Para enfriar la casa. ¿Y por qué el calentador abajo? Esa es la tercera. Cuarto, haz una lista de las imágenes que tienen fuerza de contacto y las que son fuerza a distancia. En esta presentación te puse ejemplos de fuerzas de contacto y de fuerza a distancia. Haz una lista donde me pongas cuáles son de cada fuerza. Quinto ejercicio, leyes de Newton. Tú dame un ejemplo donde se vea reflejada cada una de las leyes de Newton. Un ejemplo de cómo se puede ver la ley 1 de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, en cada una de ellas. Esos serían los ejercicios para entregar. ¿Cómo vas a entregar tus respuestas? Escribes un documento Word con tu nombre, con tu correo electrónico, el número del curso, que en este caso es el curso 10, y el nombre del curso. Allí escribe tus 5 respuestas. El documento lo tienes que guardar con el nombre del número del curso, guión tu apellido. Ejemplo, C10, porque es el curso 10, guión Sara Díaz, que es mi nombre. Tú pon el tuyo. Envíalo como un atado al siguiente correo electrónico, sdias26002@gmail.com. También en este correo electrónico me puedes mandar tus comentarios, dudas, sugerencias. Te agradezco mucho haber estado presente. Espero que lo disfrutes y que hagas pensar a tus alumnos, que te cuestiones todo donde ves ejemplos de lo que acabamos de ver. Muchas gracias. Hasta pronto.